Amén. Leámoslo otra vez. Salmo 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Digamos gloria a Dios. Pueden estar sentaditos, hemos cantado, hemos orado y vamos a meditar en este propósito, cuidando nuestra esencia en Cristo. Amén. Cuidando nuestra esencia en Cristo. Y cuando nosotros hablamos de la esencia, estamos hablando del elemento más importante. Si mencionamos al respecto con ese pasaje bíblico, hay otro contraste en la Biblia que dice que las moscas hacen heder el perfume del perfumista. Y que también todos nosotros somos conscientes de que hay algo que debemos cuidar y es la convicción total de que somos salvos. Amén. ¿Cuántos estamos seguros de nuestra salvación en Cristo? Amén. Digamos gloria a Dios. Eso es algo que todos deberemos tener siempre firme. Por eso el ayuno, la búsqueda del Señor, la antesala del culto, el tiempo de clamor para participar del devocional y el insistir de, hoy es un culto de oración y hay que hablar de estos detalles. La vida matutina personal de oración de cada creyente. Eso hace que podamos vivir la purificación. Amén. Ese momento que usted en la mañana no va a salir corriendo, sino que tiene un tiempo generoso en la presencia del Señor, un tiempo para estar postrado buscando su rostro en plena armonía con lo que es Dios en nuestra vida. Pero siendo más exactos en esta hora, vamos a hablar un poco de esas columnas que sostienen el orgullo y que conducen al fracaso. ¿Y por qué voy a hablar de estos detalles? Porque a veces uno piensa que el orgulloso es por ser alguien rico o pudiente y no es así. Uno conoce gente muy pobre, pero muy orgullosos, que no aceptan que otros tienen la razón, que no se prestan para escuchar. Entonces, vamos a hablar de tres cositas que han impedido en mucha gente disfrutar de la plenitud de la gracia de Dios. Y que Dios nos ayude a mejorar porque todos podemos en algún momento estar expuestos a esa situación. David estuvo expuesto a eso. En un momento pensó que todo lo sabía, pensó que todo lo tenía y quiso ser el mismo. Se le había olvidado que él ya no vivía para sí mismo, sino para Dios. Y tuvo que humillarse y reconciliarse con el Señor. Pero por eso alcanzó el título de ser un hombre conforme a Dios. No porque no hubiera pecado, sino porque tenía la sensibilidad y la capacidad de humillarse, de postrarse, de quitar su altivez, su arrogancia en algún momento. Hubo una ocasión que quería ser tan humilde delante de Dios que se despojó de sus vestidos reales y de su corona y de su capa y danzó en medio del pueblo en fiesta casi desnudo. Y él lo hacía no porque lo vieran, sino por estar en una condición de humillación delante del Señor para tributarle alabanza. Digamos, gloria a Dios. Aquí estamos mirando que hay un deseo del salmista. Este es el músico principal, un salmo de David cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y por eso fue que tuvo que pedir misericordia, tuvo que llorar. El contexto de esta porción es el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 1 al 15. Allí dice cómo fue que el pecado se hizo progresivo en la vida de David. Y empezó con una pequeña cosita, con una pequeña mancha. ¿Cuál fue el primer pecado en ese sentido que cometió David? Codició. Empezó a observar lo que no tenía que observar. Y como el pecado es progresivo, entonces, ¿qué otro pecado cometió después? Se volvió adúltero. Pero después de eso, de que
había ya cometido tal falta. Primero codició, luego quiso tomar, mandó traer la muchacha, estuvo con ella y ahora surge otro pecado, porque resulta que ahora ella está en embarazo. ¿Y qué hizo David después? Se volvió el, el actor intelectual de un asesinato. No lo mató él mismo, pero entregó una carta para que en la batalla lo dejaran solo y muriera. Y después, ¿qué otra cosa quiso hacer? Primero maquinó malos pensamientos, luego ordenó ese pensamiento, mandó matar a ese siervo. Y por último, quiere dar apariencia de piedad y se quiere casar con la viudita. Pero Dios, que todo lo sabe y que todo lo ve, reservó a un profeta llamado ¿cómo? Natán, el cual viene y hace una ilustración para hablar con el rey. Le dice: oh rey, usted puede mirar eso allá en segundo libro de Samuel 12, 1 al 15. Había un hombre muy rico que tenía cabras, ovejas, bueyes, asnos, ganados en abundancia, pero tenía de vecino a un hombre muy pobre, y ese rico fue y mató la única corderita del pobre para repartírsela en la cena a sus convidados. ¿De qué es digno tal hombre? ¿Y qué dijo el rey? Que se muera. Y viene el mensaje de aplicación de parte de Dios al corazón de David por medio de Natán, el cual le dice: ese hombre eres tú, oh rey. ¿Qué significa eso? Que a veces nosotros, pensando que todo lo podemos controlar, que todo lo podemos dominar, pudiésemos cometer errores, pero no hay nada oculto debajo del cielo. Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escudriña, y él mismo ha dicho en su palabra que no hay cosa que no haya de ser descubierta delante de sus ojos, y que un día tendremos que dar cuenta delante de él. Amén. A quien todas las cosas están abiertas y desnudas, que él incluso conoce la mente y la intención del corazón, y en ese sentido es cuando obra por medio de su palabra como una espada cortante de dos filos. Digamos gloria a Dios. Entonces, estas cosas alcanzaron a David y por eso cometió tantas faltas. Primero él dijo: no, yo sé, pero es que para vivirle a Dios no basta saberlo, hay que vivirlo. Hay mucha gente que sabe, pero no hace caso, no se somete al Señor. Entonces aquí tenemos a David, un hombre muy conocedor de las leyes de Moisés, palabra de Dios para administrar al pueblo, pero no le bastaba saberlo. Aún así, aunque lo sabía, cometió errores. Luego dijo: yo tengo. Claro, tenía el poder de todo el país, tenía la economía para manipular las cosas si podía, y todos estaban a su cargo, y fue lo que intentó hacer. Pensó que lo que él tenía era suficiente para encubrir la falta que había hecho y salir como un hombre piadoso, bondadoso, de buena imagen. Y quizá en algún momento dijo: así soy yo, esa es mi naturaleza, y quiso complacerse sin ningún límite. Pero hay poder en el nombre de Jesús. El Señor, que todo lo sabe, envía al profeta, y ahora él, en angustia, se postra delante del Señor y le dice: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Entonces ahí estamos viendo que David está reconociendo la gravedad de su falta y está postrado, arrepentido, haciendo un clamor, pidiendo ser purificado y que Dios no lo fuera a juzgar en Israel, porque la falta que él había cometido sería una causa de que todo lo que había hecho se acabara, que pudiese hasta dejar
de ser rey en Israel. Pero este hombre empezó a llorar y a expresar este clamor. Y dice la Biblia ya en segundo libro de Samuel 12 y parte del 13 que explica la reconciliación y la restauración de David, que cuando Natán iba saliendo del palacio, vino la voz del Señor a este hombre y le dice: vuélvete, porque yo he visto las lágrimas de mi siervo David. En otras palabras, el que quiere tener puntos con Dios, el que quiere contar con la benevolencia de Dios, el que quiere contar con la misericordia, la ayuda y la gracia de Dios, entiende el valor de la humillación. Amén. Y eso es lo que a veces a muchos les cuesta. Lo contrario del orgullo es la humillación. La Biblia dice que Dios al orgulloso no lo atiende. Dice la Biblia, lo mira de lejos, pero al humilde lo atiende. Amén. Y generalmente las tres cosas que han sostenido el orgullo en la gente para no gozar de las bondades de Dios han sido: una, yo sé. ¿Cuántas veces usted ha ido a hablar con alguien y ese alguien así esté mal? Usted le está aconsejando y le dicen: es que yo sé que usted tiene razón. Yo sé, pero no hacen caso. Pero ¿para qué me lo repite? ¿Para qué me quieren cambiar mi manera de pensar o de ser si yo sé eso? Una de las actitudes que tiene el que no cambia es que sabe, pero simplemente no quiere cambiar. Vea, yo he visto gente que sabe de Dios, que han vivido propósitos muy bonitos, que saben, pero la Biblia dice que no basta con saber. Es más, la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay momentos donde más allá del conocimiento se necesita amor para arreglar las cosas. Estos días estaba hablando con alguien y yo le decía: es mejor tener paz y por causa de esa paz perder un pleito y darle la razón a otro en algún momento aunque no la tuviera, pero es mejor tener paz. Porque muchas veces por pelear porque tenemos la razón y es que yo sé y es que es así, se pierde la paz y se arma una contienda. Cuando lo ideal es vivir en perfectos acuerdos. Amén, digamos gloria a Dios. Entonces, la primera columna que sostiene al que es orgulloso en sus propias ideas es que yo sé, es que yo sé, a mí no me tienen que decir más nada, es que yo ya sé, simplemente déjenme que yo ya sé, y así sigue, y ya sabe, pero sigue haciendo lo que no tiene que hacer, pero dice que sabe. ¿A cuánto les ha tocado orientar gente así? Que dicen que sabe, pero no lo vive. Y en este caso, más allá del saber, es aprender a decidir con un sentimiento puro. Amén. El otro punto que es un problema en una persona que no le gusta dejarse direccionar, es decir, es que yo tengo que. Y eso es otra excusa del que tiende a ser orgulloso. Sí, yo sé que tengo que hacer, pero antes tengo esto, tengo aquello y tengo esto y tengo que esto. Y tienen un montón de cosas por hacer antes de hacer lo que Dios quiere. Un punto importante: lo que yo tengo delante de Dios no vale. Lo que vale es lo que Él me va a dar. Amén. Eso sí cuenta. Pero muchas veces uno se queda pensando: es que yo tengo, ¿yo qué tengo? Pero muchas veces la gente se pone a considerar en medio de su caminar, de su salir, de su entrar, de sus diligencias, y uno empieza a orientarle: mire, usted necesita esto, se le aconseja, se le sugiere que haga esto. Y muchas veces la gente dice: sí, yo tengo que, pero antes tengo que. O sea, ellos reconocen que tienen que hacer cosas, pero antes de ese tener que hacer, ponen muchos argumentos en su favor para no hacer el objetivo más grande. Ya, yo he visto gente, cantidades. Sí, yo sé que tengo que entregarle mi vida al Señor, pero primero tengo que cambiar, primero tengo que dejar los vicios, primero tengo que dejar las malas amistades. ¿Cuándo va a dejar eso? Primero debe considerar lo que Dios le va a entregar. Amén. Porque lo que nosotros tenemos a veces delante de Dios no sirve. Ejemplo: había un hombre, un jovencito,
que se acercó al Señor Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, no tendrás dioses ajenos de la... Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón. Y empieza a enumerarle los mandamientos. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Y empieza a enumerarle. Y el muchacho dice, oh, no, eso yo lo he vivido desde que soy un niño. ¿Qué otra cosa me falta? Es decir, ¿qué más tengo que hacer? Y es ahí donde viene la prueba interesante, porque lo que a veces tenemos es diferente a lo que Dios quiere que tengamos. Amén. Y en ese momento, el Señor le contesta a ese joven y le dice, ve, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Y dice la Biblia que ese muchacho se entristeció en gran manera porque era muy rico. Entonces, aquí hay un punto interesante también para reflexionar. A veces lo que usted y yo tenemos que pensamos que es muy importante, realmente no es tan importante. Por eso es bueno considerar una escala de valores entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero, lo que Dios me quiere dar y lo que yo tengo. Amén. En ese momento, ese muchacho decía, no, yo ya tengo el cumplimiento de la ley de Moisés, entonces soy salvo, pero le hacía falta aprender a despojarse de cosas, porque es que Dios quiere que no nos peguemos a la bendición, que nos aferremos al Dios de la bendición, que es diferente. Amén. A veces corremos demasiado. ¿Y qué es que tengo que hacer esto primero? Y tengo que hacer esto primero. Y tengo que hacer esto primero. Y tengo, y tengo, y tengo. Y lo que tengo será tan importante que me puede desviar del objetivo verdadero, que es buscar el rostro de Dios y su justicia como prioridad. Digamos todos, gloria a Dios. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Entonces mucha gente dice, yo sé, déjeme así que yo sé, y no cambia. Otros dicen, es que yo sé que tengo, y tengo esto, y tengo, pero primero tengo que, y luego sí. Y esos son características que identifican a una persona que tiene soberbia, orgullo en su alma, y por eso no ha podido disfrutar la plenitud de Dios, porque antes de poner a Dios como prioridad, está poniendo sus propios intereses y sus propios pensamientos. ¿Qué es primero? ¿Lo que le interesa a Dios o lo que me interesa a mí? Amén. Digamos todos, gloria a Dios. Y luego la parte final es que así soy yo. Cuando una persona tiene esa dificultad de orgullo o un poquito de soberbia en su alma, entonces empiezan a decir, es que así me criaron, es que así me educaron, es que yo crecí así, es que así es mi abuelo, así es mi papá, así son mis tíos, entonces así soy yo y así me muero. ¿Para qué sirve esa forma de hablar? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que yo soy ahora en mi humanidad no importa. Lo que importa es lo que soy en Cristo, porque Él vino a realizar una nueva criatura para que reciba ese galardón de cielos nuevos y tierras nuevas y una ciudadanía celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Entonces he sentido mencionar estos detallitos en esta hora, porque muchas veces en el trabajo misionero, en el consejar de familias, en el orientar con gente, en el hablar con la iglesia, en grandes ámbitos, encontramos que la gente sabe, vea. Vamos a ilustrar con otros ejemplos sencillos. Usted le dice a la gente, usted quiere ser útil en la obra del Señor, necesita ser fiel al Señor. El Señor dice que ha puesto sus ojos en los fieles de la tierra y que Él es el que nos fortalece para que con fidelidad estemos en su obra. Y uno empieza y le dicen a uno, es que yo ya sé, hermano, yo ya sé eso, no me lo repita más, que yo ya sé. Que no nos vaya a pasar lo de Salomón. Salomón sabía mucho, pero al final de su vida, ¿de qué le sirvió tanto conocimiento? ¿Cuál fue la conclusión de la vida de Salomón? No apostató en el capítulo 11 de los Reyes y se murió condenado porque 2 veces Dios le habló y no fue suficiente y se condenó a ese hombre, se murió en su apostasía, no se restauró, no se reconcilió, no reencaminó su rumbo. Digamos, hay poder en el nombre del Señor Jesús. Yo te digo en esta noche, no basta saber,
porque muchos saben, pero no lo viven. No basta saber. El soberbio dice, yo sé, pero no se somete. El humilde dice, sé muy poco de Dios, pero lo poco que sé, me preocupo por obedecerlo y por vivirlo, por someterme a su palabra, por hacer su voluntad, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Digamos gloria al Señor Jesús. Hay otros que dicen, yo tengo. Vea, el otro punto, yo tengo plata, yo tengo ganado, yo tengo riqueza, yo tengo esto y yo tengo mucho. Pero la Biblia dice puntualmente de qué le sirve al hombre conquistar los reinos del mundo si pierde su alma. Entonces estamos haciendo unas notas aquí porque yo he encontrado con muchas personas en el trabajo que hemos hecho aquí que la excusa de ellos es, yo tengo salud, yo tengo familia, yo tengo comodidad, yo tengo recursos y tengo mi propio sistema de creencias. ¿Para qué necesito más? Déjeme así, que así me siento bien. Y quiero que abra su Biblia un momentico en Apocalipsis, por favor, porque eso no está en la presentación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 15. Esto habla de los que dicen tener, pero delante de Dios no hay nada. Y es bueno que nosotros, gloria a Dios, y a mí me alegra, vea, yo me alegro mucho porque yo sé que hay hermanos bendecidos aquí y en otras partes. Amén. Hermanos, que Dios les ha dado tremendas bendiciones. Pero antes de poner los ojos en las bendiciones, tenga los ojos puestos en Jesús. Amén. Dice el Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras. Y el que tiene ese espíritu de conformismo o de altivez espiritual, a veces no quiere reconocer su realidad, pero aquí dice algo importante, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El que suele ser orgulloso dice, yo soy buen cristiano. Y así mismo y eso se infla diciendo, ja, ojalá fueran como soy yo. El que es orgulloso dice eso, pero Dios sí conoce la forma de cómo vive cada momento espiritual y de cómo camina la senda de la justicia. Digamos, gloria a Dios. Luego dice en el versículo número 17, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido. El que dice yo tengo, es que yo tengo y lo que tengo me basta y no necesito más nada. No me hable de Dios, no me hable de evangelio, no me hable de eso. Yo tengo mi propio sistema, yo tengo mi propio proceso, yo miro cómo lo hago y cree que lo que tienen es suficiente. Y se parecen a los que estaban viviendo en la congregación de la Odisea en el primer siglo. Escuche esto. Ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es lo que dice el que se centra en la frase yo tengo. Cree que con lo que tiene se va a salvar. Cree que con sus propias ideas, sus propios conceptos, sus propias filosofías va a entrar al cielo. Y así no es, porque la Biblia dice que para alcanzar la salvación es necesario escudriñar y obedecer como dice la Escritura. Amén, ¿sí o no? Entonces, a veces uno cree que tiene cosas. Cuando uno pone lo que uno tiene frente a lo que es Dios, es donde uno entiende con humildad que delante de Dios no tenemos nada y que si algo en algún momento lo adquirimos en el evangelio por su gracia, es algo que Él nos dio y no que nosotros mismos lo hubiésemos tenido o lo hubiésemos desarrollado. Amén. Pero aquí el que dice que tiene, dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego viene la palabra del soberano diciendo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así mira Dios a aquellos que creen que lo tienen todo, pero espiritualmente no tienen nada. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y la Biblia dice que es necesario buscar la sabiduría como se busca el oro y la plata. ¿Sí o no? Amén. Por eso asistimos al culto.
Por eso escuchamos palabra por diferentes medios y redes sociales. Por eso aprovechamos cada instante para enriquecer nuestra conciencia en el conocimiento de Dios, porque seremos salvos como dice la Escritura. Amén. Y luego que compramos ese oro refinado, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el Señor dice que busquemos la sabiduría como se escudriña el oro y la plata, como si buscáramos un tesoro. Así debemos buscar del Señor. Y dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Hay gente que cree que con su propio sistema de religiosidad se va a salvar, cuando la Biblia dice que el que está bautizado en Cristo, no en otro, en Cristo está revestido. Si alguien no tiene ese sello del nombre de Cristo cuando fue bautizado en agua, está desnudo según la Biblia. Y muchos creen que están vestidos para llegar al cielo, pero no se han puesto las vestiduras doctrinales bíblicas para heredar la gloria. Por eso la Biblia es puntual en decir que si alguno está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Amén. Digamos gloria a Dios. Aquí sí vemos un pueblo, un remanente con una verdadera riqueza, porque ha comprado esa sabiduría que del cielo proviene por causa del evangelio, y se ha vestido de vestiduras blancas para vestirse, hablando de ese pacto de gracia cuando nació de nuevo en el nombre de Jesús. Y así que no se descubra la vergüenza de su desnudez, sino que ahora está revestido en Cristo. Y unge tus ojos con colirio, porque hay quienes tienen enfermedad en la visión espiritual. Pero qué bueno es decirle al Señor que nos dé claridad, y que Él es el que nos da ese producto que dice la Biblia. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y solamente hay cosas que las podemos ver porque nuestro todo soberano nos las revela por medio del evangelio. Hay gente que tiene idea del evangelio, pero no vive el evangelio porque aún no le ha sido revelado verdaderamente el evangelio. Cuando a alguien le ha sido revelado el evangelio, eso se nota en todo lo que hace, ¿sí o no? Porque donde quiera que va, tiene altura y dignidad como hijo e hija de Dios. Porque donde quiera que va, destella no solo su personalidad, sino la gracia de Dios en su propia vida. Y luego dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso. Amén. Muchas veces en los hogares se pierde el celo de Dios por lo sagrado del hogar, porque empezamos a pensar de una manera orgullosa. Es que yo ya sé, es que yo ya tengo lo necesario, y es que así soy yo. ¿Para qué me exigen más? ¿Para qué me demandan más? Déjeme inquieto. Y mucha gente, por tener esas ideas, se está exponiendo a perder las bendiciones del Señor. Hay gente que está en el evangelio, pero no ha disfrutado el evangelio, porque es que lo que yo tengo no es suficiente para disfrutar el evangelio. Yo disfruto el evangelio con lo que el Señor me da, no con lo que yo mismo tengo y desarrollo. Yo disfruto el evangelio no con lo que yo mismo sé como humano, sino con las revelaciones preciosas que Él me entrega por la palabra y por la revelación en el Espíritu. Eso sí es convicción plena. Y eso que yo soy, no, lo que yo soy no sirve. Antes la Biblia dice en la experiencia de Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Amén. ¿Qué significa eso? Que cada día nosotros morimos según la carne, pero debemos renovarnos en el sentido espiritual para ser conformes a Cristo. Estemos de pie, hermanos, en esta noche. Y si en algún momento usted se ha visto afectado por alguna de estas columnas que han sostenido huellas de orgullo, yo le digo en el nombre de Jesús, rompa ese muro, rompa hoy esa columna. Y si no puede romper esa columna, dígale al Señor que rompa eso. Pero quitémonos esas ideas de autosuficiencia, porque el orgulloso es autosuficiente, pero el humilde en Cristo sabe que todo lo posee y lo hace y lo vive por fe. Amén. Si en un momento tenemos provisión y bendición del Señor
y hemos sido fieles, ha sido por fe que hemos alcanzado, hemos logrado y tenemos lo que tenemos. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad. Dice el Señor al pueblo en Zorobabel: no es con ejército, ni con fuerza, ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que hay cosas que no sirve lo que tenemos, lo que sabemos o lo que pensamos que somos. Lo que cuenta es la revelación que Dios nos dio, lo que Él nos va a entregar y lo que Él hace de nosotros en una nueva criatura para alcanzar sus promesas perfectas. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que si en algún momento hemos tenido dificultades para vivir la palabra, que nos ayude a quitar esos tres muros, esas tres columnas, de pensar que lo sabemos, que lo tenemos y que es que así somos. Que nosotros podamos cuidar nuestra esencia en Cristo. Poco se habla de esto, pero yo he sentido en esta noche mencionar estos detallitos hoy. Soberano Dios maravilloso, en tu nombre elevamos este clamor, esta oración. Si alguno de los que estamos aquí en el salón o están allí conectaditos por las redes sociales, quisiera hoy entregarle su todo al Señor y decirle: Señor, hoy entendí que lo que pensé que sabía no es suficiente, que realmente el verdadero saber es tu propósito en mi vida y que esa es la mejor riqueza. Oh Dios maravilloso, en este momento te ruego por todos aquellos que entregamos la plenitud de nuestras vidas a tu servicio, Señor Jesús. Y que no es con lo que tenemos, sino con lo que tú nos das. Lo que tenemos quizá no sirve, quizá no tiene tanto valor, pero lo que tú nos das es sublime. Que nos despojemos del orgullo para pensar que es que así somos y así nos quedamos, cuando hemos sido llamados para tener una nueva vida, para reflejar fruto para gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a poder vivir como lo pudo lograr también David, que aunque cometió errores, finalmente pudo estar reconciliado, humillarse, postrarse, despojarse de sus ideas y de lo que tenía para decirte: Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Señor, tú conoces nuestro andar, nuestro reposo, nuestro entrar, nuestro salir, y en este momento te ruego que seas purificando plenamente nuestras almas, nuestras vidas, nuestras conciencias, nuestras familias. Que nosotros sabemos que en tu nombre estamos confiados y que si en algún momento apareces a llevar la iglesia, podamos tener nuestra conciencia limpia y tranquila. Señor Jesucristo, ayúdanos a vivir haciendo tu voluntad y que estos detalles que a veces son orgullo puedan desaparecer de nuestra vida, que seamos humildes para vivir en tu propósito. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amado pueblo de fe, Dios me les bendiga a todos de una manera muy especial. Hermana Alcira, tenga la bondad y recibe la ofrenda de los santos correspondiente al culto de oración y evangelismo en el nombre de Jesús. De esa forma quedamos despedidos. Salúdense y compartamos la gracia del Señor también. Bendiciones, abrazos para todos en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios.